Bendiciones, bienvenido en este nuevo día con nuestra tacita de café matutina. Y estamos en esta oportunidad viendo cómo nosotros podemos tener la tranquilidad que anhelamos, cómo podemos salir victoriosos de este mundo tan tenso, de este mundo tan lleno de ansiedades, con todas estas circunstancias difíciles en que vivimos. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, vemos cómo en la vida de Moisés encontramos un modelo espectacularmente interesante para que nosotros podamos aplicarlo y desarrollar lo que Moisés hizo y el ejemplo que nos dejó establecido y escrito para que pudiéramos encontrar la tranquilidad, a tal punto que a él se le nombró el hombre más manso de la historia. En el capítulo 11 hemos visto ayer dos preguntas de las cuatro que Moisés se hizo. ¿Quién era? Su identidad. ¿Y qué quería ser él verdaderamente? Y desarrollamos esos dos puntos y hoy vamos a desarrollar los últimos dos para terminar esta enseñanza sobre cómo lograr obtener la paz y la tranquilidad. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? Fue la tercera pregunta que Moisés se hizo y se contestó. Y finalmente vamos a encontrarnos también con la respuesta de cómo voy a vivir, porque eso fue lo que Moisés se preguntó en los versículos 26 y 27 del capítulo 11. Te quiero decir en esta mañana, amigo, amiga, en esta tacita de café de hoy, tú tienes que decidir cuáles son tus prioridades. Este tema que Moisés, fue un tema muy importante con el que Moisés lidió. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo efímero. Eso lo vemos en el versículo 25 del capítulo 11 de Hebreos. Moisés consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros del Egipto, que los tesoros que él tenía allí en el palacio. Moisés encaró el problema de las prioridades. Moisés decidió lo que realmente importa en la vida. Desde la perspectiva humana, el joven Moisés lo tenía todo. Poder absoluto, placer absoluto, riquezas absolutas. Muchas de las riquezas del mundo de entonces se encontraban guardadas en Egipto. Moisés tenía lo que muchos pasan sus vidas enteras procurando lograr: poder, placer y bienes materiales. Moisés tenía todo esto: poder, placer y vidas materiales. A pesar de eso, Dios le pidió a Moisés que hiciera algo más importante, así que lo hizo. Era un asunto de prioridad en su vida. Debido a que Moisés se le consideraba hijo de la hija del faraón, estaba en un puesto de gran influencia. Podía razonar de esta manera, quizás. Escúchame. La situación de la esclavitud es muy mala, así que sencillamente seguiré dentro del sistema y trataré de hacer reformas. Posiblemente esa era la mentalidad que él podría llegar a tener en un momento determinado. Pero Dios no le dijo eso. Dios le dijo: ve para allá y actúa. A la manera de las personas, a la manera que a las personas les gusta congraciarse con su comunidad, hay un problema con ser popular. Y eso dura poco. Uno puede ser el centro de la atención en la escuela por un tiempo, pero al regresar unos años después de graduarse, encontrará que nadie lo conoce quizás. La popularidad simplemente no dura. Asimismo tenemos el placer. ¿Será malo el placer? No, no es malo, a menos que sea su Dios. Sin embargo, vivimos en una sociedad atada por el placer. Solo se vive una vez,
Así que mejor es vivir la vida con gusto, nos lo dice el comercio, las publicidades. Haz lo que se te antoje. Si lo sientes bien, hazlo. Si lo quieres, cómpralo. Te lo mereces. No obstante, hay un problema con el placer también. Tampoco dura mucho. Moisés rechazó los placeres temporales porque tenía sus valores en orden, tenía sus ojos puestos en algo más sublime, más importante. No hay realmente nada de malo en tener dinero. Algunos de los santos más grandes de las Escrituras fueron extremadamente adinerados, incluyendo a Job, a Abraham, al rey David. Pero la Biblia dice que la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Lo vemos en Lucas capítulo 12, verso 15. Las riquezas simplemente no dan felicidad absoluta. Pregúnteselo a los que las tienen. ¿Cuánto dinero se necesita para ser feliz? Hazle esta pregunta a la gente. ¿Cuánto dinero se necesita para ser feliz? Usualmente, la respuesta casi siempre dicen un poquito más. El dinero es para utilizarlo, no para amarlo. Dios quiere que se usen las cosas y que se ame a las personas. Pero si uno ama las cosas, usa a las personas, allí es donde entramos en problemas. Moisés tenía sus prioridades en orden. Rechazó las cosas materiales porque había algo más importante en su vida. Y finalmente Moisés enfrentó sus dificultades, que es el último tema con el que luchó Moisés, fue el de la perseverancia. Es casi posible resumir la vida de Moisés en dos palabras. Moisés perseveró, lo vemos en Hebreos 11:27. Es un hecho real que no hay ganancia sin trabajo duro, ningún adelanto sin adversidad, ningún progreso sin dificultad. En cuanto al tema de la perseverancia, aprenda a lidiar con los reveses. Aprenda a lidiar con los fracasos. No hay victoria sin fracasos. Moisés tuvo éxito porque persistió, perseveró. La clave de su paz interior, mi querido amigo, amiga, fue que Moisés sabía que las dificultades llegan a la vida de todos y sabía cómo responder acertadamente y seguir adelante. Y eso es lo que queremos enseñar en esta mañana. Como cristianos, nunca debemos dejar que los problemas nos aniquilen, que nos derroten. Al contrario, debemos hacer que nos acerquen más y más a Dios. Mientras más problemas tengamos, más oportunidad tenemos de acercarnos a Dios. Se ha dicho que los problemas nunca nos deben hacer caer, sino sobre nuestras rodillas escasamente. Cuando tengas problemas, lo único que tiene que caer son nuestras rodillas al suelo. Dios permite estas situaciones en nuestras vidas por razones específicas, siempre con un propósito. Todas las cosas que nos suceden a aquellos que amamos a Dios son para bien, dice la palabra. Sin perseverancia no se llega lejos. La paz llega cuando se acepta la responsabilidad por las decisiones que se toman. Escoja las prioridades de Dios y persevere confiadamente, y usted verá cómo la tranquilidad llega a su vida, cómo la paz llega a su vida y cómo la victoria comienza a abrirse en las puertas frente a usted. Dios te bendiga y muchísimas gracias por acompañarnos en esta su tacita de café matutina. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Les habló Harold García. Para vencer